Hola, buenas noches. Mi nombre es Silvia Portillo, de nuevo con ustedes aquí en la Alimet, compartiendo hoy 19 de febrero el taller de la Constitución Política y los Derechos Humanos. ¿Nos podemos ir presentando, por favor? Mi nombre es Olimpia Jaimes López, soy representante legal de una asociación civil que tiene sede en Chilpancingo, Guerrero. Se llama Mujeres Guerrerenses por la Democracia, Asociación Civil, y eventualmente somos acompañantes sociales de mujeres víctimas de violencia. Por ello me interesa estar aquí en la sesión. Eventualmente iré apagando cámara, perdón por eso, y la volveré a encender por algunas este, circunstancias acá personales, pero estoy atenta. Muchísimas gracias. Gusto de verte de nuevo, Olimpia. Gracias por estar aquí. Recordemos a Olimpia que nos dio un excelente taller, un muy buen taller que rebasó con mucho las expectativas. Y bueno, pues gracias por estar. Mi nombre es Aarón Guadalupe Duarte Chaigre y estamos en la lucha en contra de los delitos fabricados y las personas que están en la cárcel injustamente. Buenas noches, mi nombre es Griselda Picos Ayala y estoy aquí con ustedes presenciando el taller La Constitución Política y los Derechos Humanos. Soy integrante del grupo LIMED y estamos trabajando para defender los derechos humanos. Es todo. Hola, buenas noches. Soy Circe Álvarez y estoy muy al pendiente del taller, ya que estoy muy intrigada con lo que estamos viendo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jacqueline Castillo, de la ciudad de Querétaro, y pues ansiosa por escuchar los nuevos artículos que vamos a escrutar el día de hoy. Buenas noches a todos. Mi nombre es Araceli Naranjo. Soy colaboradora de la Liga en el área de comunicación y pues es un gusto estar aquí con ustedes escuchando el taller. Hola, buenas noches a todas, a todos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Gabriela Pérez, pasante en Derecho de del área de Servicio Social. Recordemos que fue un periodo bastante difícil, ese periodo del 2006, cuando ya eh, Vicente Fox estaba terminando su sexenio, le da el mando a Felipe Calderón y Calderón pues viene con una represión despiadada en contra del magisterio en eh, esta profundización de la lucha por despojar al artículo tercero de la Constitución de ese poder que tenía o que está recuperando ahora de ser un elemento fundamental en el desarrollo de la conciencia, de la cultura y de las bases fundamentales de lo que es el sentimiento de las personas como personas mismas, como comunidades solidarias y el sentimiento patrio de poner la educación al servicio de la patria, la educación al servicio del pueblo, que el periodo neoliberal trató de acabar con él y que vimos cómo hicieron una serie de reformas para que la educación se privatizara y esto dañara gravemente el proceso educativo, pero sobre todo tratar de cambiar el patrón cultural y de pensamiento de la población en general, por un lado, desde las escuelas, pero por otro lado también desde la, los medios masivos de comunicación que nos hicieron creer que se acuñaba esta frase peyorativa en contra de los jóvenes que les llamaba ninis. Eh, Muchos jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, que fueron prácticamente destinados al ocio, al desempleo, y que de ahí sentaron las bases para crear este ejército de jóvenes que se han incorporado al sicariato y que hoy estamos en una situación bastante complicada. El día de hoy tuvimos una sesión muy importante con la Organización Mundial contra la Tortura, en la que hablamos precisamente de los jóvenes con problemas en la justicia y cómo las políticas de los países habían recrudecido
en contra de la detención de menores, pero sobre todo no pudimos ahondar en las causas de este fenómeno, y es porque con toda la carga mediática que hay, todo el abandono social en la que los padres tenían que dejar a sus hijos para irse a trabajar, estar con horas extras, hizo que los jóvenes quedaran en el ocio, quedaran en el abandono y expuestos a una campaña muy fuerte de música, de videojuegos y de frustración que los llevó a, a hoy estar muy cerca de una descomposición bastante grave. Veíamos que el reggaetón empezó a llegar, por ejemplo, el reggaetón y la música banda, la música grupera llegó a los jóvenes, pero adultos jóvenes. Sin embargo, ahora con los corridos tumbados, con las nuevas versiones del reggaetón, están actuando sobre la mentalidad de los menores de edad y hemos visto cómo muchos de estos cantantes son jóvenes entre 14 y 17, 21 años máximo, y que ya están utilizados para cantar una música que genera un montón de factores de afectación, porque pues los valores que pregonan son el del uso de las armas, el uso de las drogas, el uso de las mujeres como objeto sexual. Se induce a las jóvenes a que se operen, a que se inyecten, a que se emborrachen y se droguen, y ese es el patrón que se vende, y que todo el mundo quiere coronar, es decir, que mediante un golpe espectacular de venta de droga o de llevar un cargamento a algún lugar puedan ganar muchos recursos. Entonces, todo esto se dio en ese periodo neoliberal que golpeó fuertemente el derecho a la educación y por la vía de afectar al magisterio democrático que resistía para buscar mantener los valores del modelo educativo de nuestra revolución, pues fueron despojados de estos recursos. Entonces, ahora vamos a estudiar este artículo tercero de la Constitución, que es un artículo fuerte, importantísimo. Es tan importante que es el tercer artículo de la Constitución. ¿Qué significa? Que es un pilar, que es un bastión muy fuerte, porque en él se refleja la posibilidad de la identidad como mexicanos, los valores de la solidaridad humana y de poner la ciencia, la tecnología y el estudio en favor del pueblo y no en favor de la empresa, como se hizo durante todo este periodo neoliberal. Nosotros vimos cómo hicieron grandes negocios para vender libros de texto, cómo hicieron grandes negocios con escuelas y universidades que fueron surgiendo como hongos en la lluvia, y que tanto dispendio de recursos le ha costado a la gente, porque el sistema educativo fue abandonado con este modelo de implementación de entender el derecho a la educación no como un derecho, sino como una mercancía, y entonces ahí se hicieron grandes negocios. Eh, Vamos a soltar la presentación, y a sugerencia que nos han hecho de las sesiones anteriores, voy a tratar de hacer una exposición única, así con los puntos directamente, y después vamos a ir abriendo un debate con todos ustedes, así es que les pido que vayan tomando nota de sus opiniones y comentarios para avanzar. Toda persona tiene derecho a la educación. Ok, si toda persona tiene derecho a la educación, el asunto es quién garantiza ese derecho a la educación. Y entonces dice: el Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media y superior. Y dice una situación que nos parece contradictoria, que dice que la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, es decir, la que conforma la educación básica, y la media superior serán obligatorias.
y la educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo que vamos a ver más adelante, y dice que la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Fíjense, aquí dice concientizar sobre su importancia, pero no dice garantizar que se le dé. Es por eso que muchas estancias infantiles y espacios preescolares pues todavía no tienen como esa posibilidad de tener un carácter gratuito. Y luego nos menciona que corresponde al Estado la Rectoría de la Educación y la impartida por este, además de ser obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Aquí pongan mucha atención en este punto. Dice, corresponde al Estado la Rectoría de la Educación, pero además dice que la educación impartida por este será gratuita, pero dice solo la educación que imparte el Estado será gratuita. Y si dice aquí arriba que toda persona tiene derecho a la educación, debiera decir que toda la persona en el territorio nacional, por lo tanto, tendrá garantizado el acceso a los servicios educativos, cosa que no dice el derecho. Ahí es que hay que ir ya apuntando para ir buscando la trampa en la ley, para buscar cómo fortalecemos un derecho para que sea un derecho pleno y verdadero. Se habla del respeto a la dignidad de las personas, a la igualdad, al enfoque de derechos humanos, que tendrá la búsqueda del desarrollo armónico del ser humano y se fomentará el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje. Si ven, aquí estamos recuperando desde esta reforma del 2019, del 15 de mayo del 2019, estamos recuperando esos valores, porque recuerden que la educación en el modelo neoliberal lo que buscaba era la competitividad, la productividad y la capacidad y las habilidades para el trabajo, pero en un ambiente de competencia, es decir, no de solidaridad humana, sino de competencia. Y luego, este artículo en las reformas del 2019 va a lanzar un fuerte bloque de preceptos que van a reforzar el papel de los maestros y del profesorado en el sistema educativo. Y entonces dice, los maestros y maestras son agentes fundamentales del proceso educativo y tendrán derecho a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización sobre la base de una evaluación diagnóstica para que se cumplan con los propósitos del sistema educativo. Es decir, les están apoyando para evitar la carga que había en contra de ellos con esa reforma que más que era una reforma educativa, era una reforma laboral en contra del magisterio. Aquí hablan en esta reforma también las disposiciones para el sistema de carrera de las maestras y los maestros para que se evite ese factor discrecional que tenían los sindicatos, que por amiguismo, que por apoyo entre ellos, hacían que los escalafones, la mejora de sus cargos se diera no por este sistema de carrera, sino por el sistema de amiguismos y de corrupción que el sindicato tenía y que lamentablemente aún tiene en algunos lugares. Bueno, luego se habla de que los procesos de selección de los aspirantes al magisterio se tendrán en igualdad de condiciones, de acuerdo a la ley que está prevista. Con esto, para intentar quitarse esas recomendaciones que había del sindicato, que ponía a gente cercana a ellos
y que iba a actuar para movilizarlos en apoyo. Y estas reformas son ya con el sello del gobierno actual y aquí viene la... Bueno, también se habla de que el Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente de manera específica a las escuelas normales en los términos que disponga la ley. Pero lamentablemente este artículo necesita fortalecerse porque en el caso de las normales rurales necesita brindársele todos los apoyos para que se pongan en condiciones de que quienes estudian ahí tengan situaciones dignas y no tengan que estar saliendo los estudiantes a movilizarse, los de las normales rurales, porque no tienen dormitorios, no tienen alimentos, no tienen libros, hay deterioro de la planta del profesorado, no tienen las becas suficientes y no tienen el derecho a acceder a una plaza al momento de egresar, que es algo que debe de considerarse y que, aunque es un derecho laboral, debiera estar contemplado también aquí, como lo están señalando en el artículo 3º. Bueno, hablan de que el Estado tiene que garantizar los materiales didácticos, la infraestructura educativa y su mantenimiento para que se cumplan los fines de la educación. Es decir, quitarle a la sociedad de padres de familia o a los papás que tengan que estar aportando para la escuela, para limpiar, para mantener, para habilitar, para que tengan las instalaciones y todo lo demás que se necesita. Eso el Estado, en este caso, va a garantizar estas condiciones. Y se habla de que el Ejecutivo Federal va a determinar los principios rectores y objetivos de la educación inicial, también tomando en cuenta las opiniones de los gobiernos y los actores sociales que se involucran en la educación para que estén de acuerdo a las realidades y contextos regionales y locales. Eso es parte de los ejes rectores donde ya no se está federalizando nuevamente el derecho a los servicios de salud, de educación, porque recordemos que el proceso neoliberal lo que hizo fue separar a toda la educación por cada estado. Cada estado tenía su sistema educativo y se había desfederalizado a través de esas reformas que fueron de la descentralización y de la desconcentración. Ahora nuevamente se va buscando que la Secretaría de Educación Pública tenga el papel rector. Bueno, también aquí en los planes y programas de estudio se tiene ya una perspectiva de género, se busca que esta perspectiva de género prevalezca y se busca también la orientación integral que incluya el conocimiento de las ciencias y humanidades. Y destaca eso de las ciencias y humanidades porque hay que recordar que se había prácticamente perdido y desdibujado a partir de las reformas que con Fox se fueron estableciendo y que quitaban prácticamente toda la carga de ciencias sociales y de las humanidades. Y además, ahora, en la reforma que acaba de presentar el presidente de la República el 5 de febrero de este 2024, dice, la educación, bueno, dice aquí, las lenguas, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de los estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, la protección de los animales de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas, así como la prevención y prohibición del maltrato en la crianza y en el aprovechamiento de animales de consumo humano. Esta es una propuesta que todavía no está adicionada, pero la incluimos ahí porque es parte del paquete, es una de las 20 iniciativas que se presentaron y en la que habla de la situación de los animales, de la
del trato hacia los animales. En materia de educación, esta es la reforma que se plantea aquí. Debe garantizarse que la educación deberá ser laica y por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Ese es el planteamiento que se tiene y también el criterio de que se oriente hacia el progreso científico para luchar contra la ignorancia y sus efectos de servidumbre, fanatismos y prejuicios. También habla de su carácter democrático como un sistema para promover un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Recuerden que el modelo anterior lo que buscaba era la competitividad, la productividad y este sistema de competencia. Y entonces incluso el sistema de becas también se orientaba a eso, hacia la excelencia, hacia que solo los que pudieran tener mejores promedios podrían tener las becas y la gente que por condiciones de vida no podía estudiar en las mismas condiciones de igualdad, pues se les venía esta limitante y ese apoyo solo para la élite o los privilegiados. También la promoción de la independencia política, el aseguramiento de la independencia económica y de la cultura de nuestro país. De la misma manera, se pretende que contribuirá a la mejor convivencia humana, al respeto por la naturaleza, a la diversidad cultural, la dignidad de las personas y la integridad de las familias. Entonces, esto buscando evitar los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexo, de sexos o individuos. Bueno, también se habla que se buscará la equidad y que habrá el combate a las desigualdades socioeconómicas regionales en los servicios educativos. También se respaldará a los estudiantes en vulnerabilidad social, que es lo que hemos comentado, que en lugar de solo privilegiar a los que tuvieran mejores promedios, aquí se va a buscar que los estudiantes que tienen vulnerabilidad se les va a apoyar con políticas incluyentes y transversales que ayuden a mejorar su condición para el estudio. En el caso de las personas adultas, también estrategias que aseguren el derecho a ingresar a las instituciones educativas en los distintos tipos y modalidades. Eso también para ayudar a que personas, no importa la edad, puedan seguir estudiando, puedan seguirse preparando. Y en el caso de los pueblos y las comunidades indígenas, se buscará que la educación sea plurilingüe e intercultural basada en el respeto y la promoción y la preservación del patrimonio histórico y cultural. Es decir, va a buscar, como lo mencionamos en el artículo segundo, al entender que México es una nación constituida por sus pueblos originarios y sus pueblos y comunidades indígenas, entonces se va a promover el acrecentamiento de las lenguas y de los idiomas de cada grupo indígena, de cada pueblo indígena. Ahora, hablamos también de que se busca estos principios de accesibilidad y que haya ajustes razonables para que se eviten, se eliminen las barreras para el aprendizaje y la participación. Insistimos, se remarca en esta reforma del 15 de mayo del 2019 la importancia de garantizar el acceso a la educación de los estudiantes. También otra vez se repite en este elemento intercultural para promover la convivencia armónica y también se habla de que la educación será integral y se educará para la vida. Y eso es algo muy importante, es decir, buscamos que se promuevan las condiciones para el buen vivir y que esto permita alcanzar el bienestar. Y también
se buscará la excelencia, pero esta como entendida como el mejoramiento integral para promover el máximo logro de aprendizaje de los educandos para su desarrollo y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Ahora, volvemos otra vez aquí, este enunciado que dice, toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Pongan mucha atención en esta frase. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Aquí esto se ve muy bien, pero el problema es que al tratar de este derecho como un derecho progresivo que veíamos en el primer artículo de la Constitución, el derecho a la educación es un derecho progresivo y entonces dice, toda la educación que el Estado imparta será gratuita, pero no dice que se garantiza la educación gratuita a todas las personas en el territorio nacional, sino simplemente dice que la educación que el Estado imparta será gratuita. Entonces, esto permite que haya escuelas privadas, escuelas donde el Estado no tiene injerencia y con frecuencia renuncia a ampliar la matrícula. Sin embargo, la tendencia del gobierno actual ha sido abrir más escuelas, mejorar la calidad de las escuelas, mejorar la calidad de los profesores, mejorar la base magisterial y también el acceso a nuevas carreras, pero no, no se modifica. A nivel jurídico no tenemos la certeza de que esta cláusula progresiva realmente repercuta para que se vea que se garantice el derecho a la educación de todas las personas en nuestro país. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Este es un derecho que es de las terceras y cuartas generaciones, que lo incluyen aquí, porque si nosotros podemos estudiar a la vanguardia de la ciencia y la tecnología mundial, pues entonces realmente estaríamos abonando para que México sea una nación, un país que no tenga dependencia y al contrario vaya contribuyendo al desarrollo como pasa en muchos otros países. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, solo con las restricciones que el Estado plantee. Pero este es un asunto que es válido, está bien, se puede brindar, pero si se renuncia por parte del Estado a cubrir la demanda educativa, entonces puede pasar como estuvo pasando en el neoliberalismo, que eran mucho más las empresas educativas que la educación que impartía el Estado. Bueno, ahí también vemos que la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto para cumplir planes y programas es parte de esta reforma. Y aquí hay un punto que yo pensaba que la reforma educativa, la reforma que proponía o que propone el gobierno de Andrés Manuel, iba a atender este asunto que dice las universidades y las demás instituciones de educación superior a la que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y del libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución
en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. Y esta reforma es del 26 de febrero del 2013. Esta fracción que fue reformada en el 2013 nos llevó ahora a que haya en las escuelas y universidades élites doradas, profesores que tienen un salario muy alto, rectores y directores de escuelas que tienen salarios muy altos y que su orientación de la educación está organizada con base a la empresa. Y entonces hay empresas que meten mucho dinero a la investigación, como pasó con el caso de Kimberly Clark, que financiaba o se financiaba de promover investigaciones para ir mejorando sus productos de pañales, de toallas sanitarias y de otros insumos que ellos estaban realizando y sacar grandes ganancias de esta situación y entonces de alguna manera secuestrar a los modelos educativos y centros de investigación para que hicieran esta labor en aras de la empresa y no en aras del beneficio de la población. Lamentablemente, este es un artículo que tenemos que poner mucha atención y hay que reformarlo y que en la miscelánea que presenta, es decir, en las 20 reformas, yo no vi que hubiera algo que combatiera esto y que vemos cómo ahí es donde se forman los abogados que luego van a ser magistrados, ahí es donde se forman los médicos que luego van a, van a estar no en favor de la salud de las personas, sino en beneficio de sus intereses económicos. Entonces, eh, esta promoción de un modelo de clase media desde estos grupos nos afecta como sociedad y lamentablemente hace que haya una distorsión entre la vocación del ser, la ética de la profesión y los intereses económicos que llevan consigo este aspiracionismo de las personas que estudian con la finalidad de ser como la oligarquía. Y no es malo que uno quiera vivir bien, pero lo malo es que se haga a costa de los demás y este es uno de los elementos que queda todavía ahí. La autonomía debe ser, sí, estamos de acuerdo con la libertad de cátedra, pero tiene que revisarse los presupuestos, el ejercicio, el gasto y la orientación de los modelos educativos porque escapan al interés nacional como ha quedado de manifiesto en diferentes centros de investigación y de docencia. La siguiente, por favor. Bueno, aquí el Congreso va a unificar y coordinar la educación en toda la República y expedirá las leyes necesarias destinadas a cumplir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, a fin a fijar las aportaciones económicas correspondientes a este servicio, al servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que todos aquellos que las infrinjan. Estas ya son reformas a la reforma que había del 2013 y quedó así este párrafo, ya un poco tomando esta orientación de cómo debe actuar el Congreso. Ahora, hay un tema que estos organismos autónomos que se crearon precisamente para favorecer a las empresas privadas, no está siendo desmontado al menos en esta propuesta de iniciativa, porque dice aquí, para cumplir el cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación que será coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión con personalidad jurídica y patrimonio propios
no sectorizado al que le corresponderá, y vienen todas las funciones normativas, y ese tipo de institutos son los que favorecen el que las escuelas y universidades privadas tengan privilegios y la orientación de la educación esté de acuerdo a ese sistema. Y para meter cláusulas contra la democracia, veamos la siguiente, por favor. Y ahí vienen los elementos normativos, los mecanismos de coordinación, las mejoras de los objetivos, la información que contribuye a la mejora continua del sistema y las reglas para la organización y funcionamiento del modelo educativo. Y pasamos a la siguiente. Y entonces para eso contarán con una junta directiva, un consejo técnico de educación y un consejo ciudadano. Y entonces, miren, la junta directiva se integrará por 5 personas que durarán en su encargo 7 años de forma escalonada. Es decir, termina un sexenio, pero van a quedar todos ellos y uno va a ir saliendo cada 7 años. Entonces, esto hace que independientemente de quién esté en el gobierno, ellos reciclan su visión y no van acorde con los cambios del propio régimen. Luego, el Consejo Técnico también estará integrado a por 7 personas y durarán 5 años en el encargo de forma escalonada. Es decir, igualito, mantiene la continuidad del proyecto y independientemente de quién esté en el gobierno, ellos tienen ese rango normativo y regulatorio de la función. Entonces, esa parte es una parte peligrosa porque es un antídoto contra la democracia. Y luego también van a tener un Consejo Ciudadano honorífico que van a ser son representantes de los sectores involucrados en materia educativa y ya simplemente ese Consejo Ciudadano que es como para decir, sí tomamos en cuenta a la gente, a la población, pero realmente no tiene una función mayor y aunque fue reformado también el 15 de mayo, no tiene un impacto fuerte en este planteamiento de reforma. Ahora, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado y dice las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en los términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán los medios de acceso al tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos en las instituciones públicas. Y aquí esta obligatoriedad que es una contradicción entre qué es un derecho y qué es una obligación. La obligatoriedad de la educación superior pareciera que están diciendo los legisladores que garantizar la educación superior sería una obligación del Estado, porque un derecho a nadie nos pueden obligar a tomarlo. Entonces, en la redacción ahí hay una cuestión un tanto poco clara, pero de la misma manera están hablando que la educación superior no está garantizada y eso, insisto, pues nos lleva a que replanteemos la necesidad de seguir fortaleciendo la educación como un derecho humano y el derecho a la educación de calidad desde la estancia infantil, el preescolar, hasta los posgrados y postdoctorados. La que sigue creo que ya terminamos con esas. Hasta ahí creo que termina el artículo. Gracias, Cristian. Vamos ahora sí, a iniciar el debate. Pues esta es una visión rapidísima, panorámica de lo más importante del artículo 3º de la Constitución. Así es que vamos a sus comentarios, vamos a sus opiniones. A mí me gustó la propuesta acerca de esta conciencia en los animales, en el medio ambiente, y retomar, bueno, más bien darle importancia
a clases como música y pues artes. Y esto porque debido, por ejemplo, en psicología, uno de los elementos que se ven muy, muy importantes es justamente el maltrato animal, o sea, como un signo muy, pues un tanto sociopático, ¿no? Que evaluamos. Entonces, el hecho de poder enseñar este respeto a la naturaleza o hacia los animales, creo que son elementos muy importantes y que no solamente son como superfluos, que ahí están, ¿no? O sea, creo que sí debería de haber como este tipo de materias porque generarían empatía y creo que es algo que falta definitivamente, ¿no? Las materias como artes, música, creo que también sería algo que no tendrían que sacar o minimizar, porque yo recuerdo, ¿no? Que pues lo de nuestros tiempos era la flauta, pero pues no todos tenían habilidades con la flauta y hay como más instrumentos. Incluso hay un video muy interesante del maestro Gustavo Dudamel, que es un músico y director de orquesta, si no mal recuerdo, venezolano, donde justamente este sistema es apoyar a las comunidades con recursos más bajos y darles a estos chicos, chicas, bueno, a estos niños, niñas, un instrumento y como que hacer que se adopte la orquesta o la mini orquesta como otra familia, ¿no? Justamente por esas situaciones em, de situaciones vulnerables en las que viven. Entonces, déjame buscar a ver si encuentro el documental. Está muy interesante y que justamente en esas niñas y niños tiene un impacto el relacionarse con un instrumento, el generar como de, soy bueno en algo, y pertenecer a parte de una orquesta cuando a lo mejor la familia es muy disfuncional. Entonces, por ejemplo, todo eso que venía escuchando y que pues, lamentablemente todavía es como una propuesta y dije, no, sí, es que sí tiene mucho sentido, o sea, creo que sí debería de estar dentro de, e incluso recuerdo que cuando fue el gobierno panista, lamentablemente, se empezaron como a reducir materias que tenían que ver con humanidades y con desarrollos, habilidades y desarrollos del pensamiento. Algo que dije, pues como muy conveniente, porque pues justamente lo que menos se espera es de que uno ande desarrollando como pues estos diálogos socráticos, ¿no? Donde se hace esta búsqueda a través de preguntas y que de alguna manera pues dijeron, pues eso no es importante, necesitamos que sepas matemáticas, física y química, ¿no? O sea, se les dio como mucha prioridad como argumentando esto cuando justamente también estas materias son muy importantes, ¿no? Entonces, sí me llamó la atención que haya sido una propuesta. Yo espero, en verdad, espero que se pueda aprobar porque creo que tiene muchos beneficios eh, desde varios aspectos, o sea, a nivel psicológico, a nivel social, incluso a nivel educativo. Pero pues, ese es mi punto de vista. Tengo una duda también, o bueno, un comentario, no sé, había una parte en algún parrafito muy chiquitito donde se decía sobre el tabú y la educación sobre la sexualidad. A mí me bota mucho, siento que es algo muy importante porque muchas veces no se nos habla de ese tema en casa y no sé, considero yo que al tener poca información, pues se dan situaciones muy desagradables para con nuestros hijos, hablando de abusos en casa y fuera de. Entonces, a mí me bota esta situación, creo que sí sería un punto que para mí es importante Sí, que se está ahí, pudiera. está presente y ya en los nuevos libros de texto se vino una serie de cambios, pero también hay que tomar en cuenta que hay un grupo ultraconservador que piensa que eso es como promover la sexualidad, el abuso, etcétera, y por el contrario, es algo que hay que tomar en cuenta. Hay que ver que los gobiernos de Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, que son los gobiernos donde gobiernan los grupos ultraconservadores, pues se negaban a repartir los libros de texto. Y incluso hubo
magistrados del poder, ministros de la Corte, del Poder Judicial que este, eh, aceptaron ese tipo de amparos. Y bueno, tenemos que ir cambiando esa visión. Y también estoy poniendo aquí el monumento a los 43, porque parte importante de esta lucha por retomar el sentido histórico del precepto constitucional del artículo 3º se debe también a la lucha del magisterio democrático y de el magisterio de los estudiantes de las normales rurales, que pagó con mucha sangre, con mucho dolor, el oponerse a estas medidas de la reforma neoliberal a la educación. Y que ahí están los medios de comunicación, todo lo que hicieron para ocultar y para asusar a la población para que reprimieran a los estudiantes, al magisterio, y bueno, una situación muy difícil. Quiero acotar algo con respecto a la iniciativa de reforma de la que habló el doctor, que tiene que ver con esta iniciativa 13 que propone el presidente en cuanto a garantizar el derecho a la educación y apegado al trabajo, ¿no? Bueno, en este caso, esta iniciativa propone, además de esta cuestión de la educación al respeto de los animales, lo cual se me hace también muy importante porque como bien abonó Citlali, ¿no? Esto habla pues de nuestra educación y sobre todo quiénes somos como sociedad, ¿no? Aunado a eso, retomando lo que dice la iniciativa en cuanto a la educación con derecho también al trabajo, se propone de manera universal la educación, así como inclusiva, pública, gratuita y laica, como ya se mencionó en uno de los párrafos de este artículo, y que, bueno, esto debe de ser con base en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad, además de que propone elevar las becas a rango constitucional, con lo cual se va a garantizar el derecho a la misma para disminuir el abandono escolar. Pero deteniéndonos un poquito en esta iniciativa de reforma, a mí me suena muy interesante la parte de inclusividad, ¿no? Considero con libros de textos que aborden o que tengan la lengua o idioma de los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Lo cual no hay en su totalidad. Si bien es cierto que con este gobierno se han dado avances en cuanto a cuestiones de educación, aún falta que esta característica que dicen en la Constitución en cuanto a la educación, que es la inclusividad, se garantice al 100%, ¿no? También ahorita el doctor mencionó la cuestión de las normales rurales, donde también hacen falta abastecimiento, no solamente en cuestión infraestructura, sino también de los elementos y la capacitación necesaria para que esta educación pues conserve esta característica de inclusividad, ¿no? Y de ahí a mí también se me hace interesante retomar la parte de la educación de la SECOP, lo cual es la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, ¿no? Donde se propone un sistema de programas educativos que ofrecen los diferentes centros escolares de los centros penitenciarios, como alfabetización, primaria, secundaria, nivel medio superior, ¿no? Pero aquí nuevamente nos topamos y nos encontramos con esta situación de falta de recursos, elementos, capacitación, incluso lenguaje, ¿no? En cuanto a las diferentes personas, si estamos hablando de universalidad, esto debería de cubrir y garantizar por parte del Estado la educación a todas las personas por el simple hecho de ser un ser humano, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también considerando, elevándolo un poco a lo que es el nivel internacional, como mencionó el doctor que hoy lo vimos, ¿no? Con algunas personas que integran un comité de la ONU, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, también establece que el derecho a la educación en las cárceles es una garantía a la educación en sus derechos humanos. Y bueno, eso es lo que quería aportar con respecto a esta reforma número 13, que a colación, para mí, en mi punto de vista, se desprenden también estos temas. Yo no sé si ya pueda comentar.
Sí, claro, adelante. Pues de hecho, todo lo que han comentado, pues en realidad yo lo he vivido de alguna manera porque trabajé de maestra y una de las prioridades, las más necesidades más importantes es el desarrollo humanitario, que ahora parece que lo están tocando educar para la vida, porque anteriormente estábamos basados en las competencias de las capacidades que limitaba al ser humano a desarrollarse ese sentido humanístico que tanta falta nos hace. Y a mí me parece muy interesante ese punto de vista porque pues ahí va englobado, va integrado todo lo que estábamos hablando ahorita anteriormente, las condiciones, los conocimientos que adquieren los niños de civismo, sociales, deporte, artísticas, pero ¿qué pasa? Hacen como que lo dan, pero no lo dan de lleno, porque en las aulas, en los jardines de niños, por lo general, hay uno o dos maestros de música y de educación física y dan 2 horas diarias. Esas ya son limitantes. Los papás terminan cooperando, pagando y todo eso se genera una aunque no quiera uno, se genera cierta discriminación porque los padres dicen, no, pues yo no tengo dinero para pagar la cooperación, para pagar esto. Entonces yo pienso que es muy importante que todos esos recursos que dicen que van a dar o que prometen lleguen en su momento, porque los gobiernos anteriores nomás ponen el aula y ahí el maestro frente al grupo, él se las ingenia de los materiales, de la limpieza, del aseo, y también de los materiales. Últimamente daban una bolsita de material, se agradece, pero la verdad muy insuficiente a las necesidades que estamos viviendo para educar para la vida. Como lo estaba diciendo ahorita la compañera, se necesitan unas aulas con cómputo mínimo que haya televisiones, no sé, algo más avanzado, lugares para la ciencia, que investiguen, porque por lo general todo es de papel, todo es hablado, y el maestro se la ingenia de acuerdo a sus habilidades de aprovechar los recursos, que pues eso es para los maestros que realmente tienen la vocación, porque últimamente me llamó mucho la atención lo que dijo de los organismos autónomos, que se están dando mucho semillero de doctores, de licenciados, de maestros, pero no se está fortaleciendo la vocación que realmente requieren todos esos espacios. Es Bien, todo. bien. Silvia, yo quisiera invocar una, un planteamiento totalmente desproporcionado, pero creo que es necesario. El concepto de educación significa conducir. Educar es conducir, es enseñar a alguien a comportarse como esa sociedad está normada y cómo debe actuar dentro de esa sociedad. Ese es el carácter de la educación. Pero hay que reconocer que en materia educativa, la escuela juega un papel muy pequeño y el gran papel que juegan los medios de comunicación, el gran papel que juegan hoy las tecnologías de de la información, porque eso nos da un montón de información, nos da un montón de cosas. ¿Y cómo regulamos eso? Porque eh, por más que la familia quiera que sus hijos se comporten de tal o cual manera, eh, estos corridos que les digo, esos corridos tumbados, pues atraen mucho a los jóvenes y los conducen y los llevan. Es más, yo veía en las escuelas en el día del 10 de mayo cómo estaban preparando las tablas para la mamá
con reggaetón y perreo. O sea, desde la propia escuela era como la parte cultural, la tabla cultural era el perreo y ese tipo de cosas. eh, está, está en un límite que es muy atractivo, es atrayente, porque pues ese mundo rápido de la fiesta, del cotorreo, de pasarla bien, de tener un carro, un celular, las cadenotas, las joyas, eh, las chicas igual contentas de subirse en esos vehículos y también ya portando armas y disparando ellas y convirtiéndose en, en algo que son estereotipos en las que la aspiración de las chicas es operarse los senos, operarse el trasero, hacerse más cintura, la cara, los labios. Y ese es, de alguna manera, la aspiración que muchas tienen, porque eso no se puede regular desde la educación, considerando que debe haber un apartado específico para la educación por la obligación que tienen los medios masivos de comunicación como parte de los instrumentos del Estado. Hay países donde a las 11, 12 de la noche ya no hay transmisiones, ya no hay programas, porque la gente tiene que dormir, tiene que descansar. Y en cambio, hay lugares donde todo es fiesta, 24 horas y demás, donde se regula el consumo de alcohol. Hay lugares donde el consumo de alcohol es con carácter religioso. Van a una fiesta y en esa fiesta todo el mundo puede beber alcohol, pero beben ese día y hasta que viene otra vez la fiesta del pueblo o esa ceremonia, pero no es algo habitual y tiene un componente social. La gente recibe el alcohol, si quiere lo guarda en una botella, no lo desprecia, pero lo guarda en una botella y no lo toma, pero no dice no quiero, o se pone hasta atrás con el alcohol, es decir, por dar un ejemplo, eso creo que tendríamos que ver, y aquí a nuestros compañeros del área jurídica, qué tanto podemos impactar en valorar en dónde dentro de la Constitución cabe esta regulación del papel educativo que los medios de comunicación, tanto electrónicos, masivos y las redes sociales favorecen eso, porque aparentemente hay un cuidado de los contenidos, pero eso es mentira. En YouTube nosotros podemos ver, en cualquier red social, podemos ver un montón de cuestiones de violencia, de agresión, de discriminación, de pornografía, de ejecuciones, y es parte de todo esto que va alimentando un modelo de ser y actuar, donde vimos en Ucrania 25 años les llevó en cambiar la mentalidad de los ucranianos para que se reconocieran como enemigos, porque estos hablaban ucraniano, estos hablaban ruso, y entonces estos querían ser de los del Maidán europeo y los otros del Maidán ruso, y empezaron una guerra de agresión que ha devastado al pueblo ucraniano y ruso, mientras Estados Unidos y sus aliados hacen grandes negocios en contra de todo Europa y los pueblos de su región, porque ¿con qué se financia la guerra? Con pérdida de los programas sociales y demás. Así es como hemos visto que Estados Unidos tiene una crisis muy grave en materia social y en materia cultural y educativa, cuando debiera ser aparentemente un bastión. La educación en Estados Unidos no es gratuita y la gente que aspira a la educación tiene serios problemas porque compromete su vida al futuro para poder pagar el crédito para estudiar, por dar un ejemplo ahí. Creo que Olimpia, ¿querías decir algo?
Creo que muy pertinente, muy convenientes todos los comentarios que se han hecho, porque dan cuenta de la problemática para hacer efectiva o hacer efectivo el espíritu de la ley, aún con todo lo cuestionable que es, como nos decías en las sesiones anteriores, por ahí di unos repasos, en algunos artículos muy cuestionables, ¿no? No a seguir al pie de la letra o de manera ciega. Pero creo que en esta hay muchas dificultades, una problemática muy compleja como para hacer efectivo ese espíritu de la ley, de que sea gratuita, de que sea laica, de que sea científica. Eso, híjoles, qué trabajo da. Y creo que uno de esos aspectos podría ser el de que nosotras podríamos em, irnos a escudriñar un poco las leyes secundarias, las leyes orgánicas, las normas oficiales, los reglamentos en todos los ámbitos, nacional, estatales, municipales, que son con los que operan directamente estas leyes, estos artículos, enfáticamente el de educación. Si el espíritu es que se dé educación científica, pero resulta que el profesor, la profesora que lo está impartiendo es muy supersticioso y cree que si derramas la sal te llegan o rompes un espejo te llegan 7 años de mala suerte, y eso le va transmitiendo en eso que se llama el currículum oculto, ¿no? Al estudiantado, pues entonces difícil contrarrestar eso. Y sobre todo en cuestiones que son fundamentales, como el respeto a los derechos. Suelen decir tanto profesores como profesoras, date a respetar. Y ya con eso, o sea, a las mujeres sobre todo, no a las niñas, a las adolescentes, date a respetar. Oye, pero si el artículo primero dice que por el solo hecho de haber nacido tienes respeto, ¿no? Tienes derecho al respeto, a la dignidad. ¿Cómo que va a depender de ti que te respeten o no? Entonces, esas cuestiones entran en contradicción y son las que realmente aprenden los educandos, las educandas, cuando están en un salón de clase, y eso es muy complejo que la misma, eso por un lado, por otro, que la misma estructura normativa se contradice entre sí. Y entonces resulta, por ejemplo, que se debe educar para la paz, ¿no? Como ese es el espíritu del artículo de educación, y la Secretaría de Cultura, la federal o las estatales, promueven concursos de Las bandas corridos de guerra. o promueve bandas de guerra, ¿no? Por ejemplo, y ahí estamos oyendo, todos los lunes, uno de los himnos más sangrientos, ¿no? Que tienen los países como el nuestro, ¿no? Entonces, esas contradicciones son estructurales, ¿no? Y tienen que ver con las mismas, las mismas leyes, pero también las mismas estructuras que son las que tienen que implementar esa ley, ¿no? Y más allá de la cultura que también permea y muchísimo de manera muy grave. Entonces, eso, y además, pongamos en el remotísimo caso de que hay alguna escuela donde su planta docente sí respeta los derechos humanos y les enseña bien, y además tiene principios pedagógicos, científicos, ¿no? Porque pues todavía está eso de, chamaco, deja eso, ¿no? Y entonces les gritan y no tienen la más mínima idea de que el aprendizaje, el proceso de aprendizaje no se da a gritos, pues, ¿no? Ni con maltratadas, porque pedagógicamente no están preparados ni preparadas para eso, aunque se supone que estudiaron por lo menos 4 años. Entonces, no están implementando bajo principios científicos, ¿no? De todo lo que tendrían que estar haciendo. Entonces, creo que es muy pertinente que estudiemos estos artículos así, el espíritu también, igualmente que sigamos siendo críticos, críticas de cómo opera en la realidad cada uno de estos artículos, como hasta ahorita ha sido pertinente los comentarios de las compañeras y compañeros, ¿no? Entonces, pues lo siguiente sería en qué mecanismo de participación ciudadana estamos para ir proponiendo, modificando cosas y exigiendo. Por ejemplo, ya con esto termino, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la que opera a nivel federal, dice que es obligación del Estado promover un cambio de cultura para que los roles y estereotipos no generen desigualdad.
Entonces es obligación del Estado, porque bien nos pudieran decir es que es cultural y lo cultural no le toca al Estado. Pues sí, sí te toca. La ley dice que sí. La ley dice que tú tienes que generar el cambio de patrones culturales que llevan a la desigualdad y que llevan a la violencia, y no lo hacen, ¿no? Por lo que decíamos hace rato, eso de la Secretaría de Cultura y los ayuntamientos promoviendo los desfiles donde a las niñas las llaman reinas de la flor de no sé qué, ¿no? Cosificándolas, sexualizándolas, en fin, es muy, muy contradictorio este sistema y creo que es muy loable lo que se hace aquí de poner esos puntos que son muy críticos de lo que realmente está pasando. Nada más, me pongo a la orden. Gracias. Gracias, Olimpia. Pues creo que debemos de comprender nuestro objetivo, es ir tomando nota para ir generando propuestas alternativas que puedan ser ofertadas a los candidatos y a las legislaturas donde podamos empezar a tener incidencia y cuando menos intentar ese cambio. La ley de radio y cinematografía y televisión que había antes del periodo foxista regulaba a través de la Secretaría de Gobernación contenidos en los programas, horarios, contenidos y demás, pero la entrada del neoliberalismo ya por todo lo alto, lo que le importa es vender. Y si lo que vende es esto, pues ellos van a vender porque les importa poco el valor de lo humano, el valor de la dignidad, de tal. Y ahí vemos cómo nos van educando en esos programas de televisión, los reality shows que hacen, etcétera. O incluso como un cómico que no tiene hoy nada de cómico, gobierna Ucrania y no le importa que hagan una carnicería con toda la gente que no tiene capacidad para enfrentar a un ejército como es el Ejército Rojo, que trae la tradición soviética, y enfrentar a personas que son reservistas y que ya su jefe militar ya había dicho, vamos a replegarnos, vamos a aceptar. Incluso Vladimir Putin le decía en esa entrevista, pues lo único que necesitamos nosotros, ya lo dijimos, si Estados Unidos e Inglaterra y sus aliados dejan de meter armas a Ucrania, en unos cuantos días se termina la guerra y acordamos el repliegue. Lo mismo pasa en Gaza, allá con el pueblo palestino. ¿Qué es lo que mantiene la guerra? Pues las armas que le envía Estados Unidos, Inglaterra, Europa, y el poder de veto que tienen esos países que le permiten a ese ente sionista seguir masacrando a la población palestina. Palestina tenía uno de los niveles más altos de estándares de educación. El nivel de posgraduados, de postdoctorados era muy alto. Y entonces, ¿qué han hecho este ente sionista? Acabar con las escuelas, acabar con las universidades, los centros educativos y devastar totalmente al pueblo palestino, que ahora se fue a refugiar a Rafah y ahí en Rafah lo siguen atacando. Entonces, en este trabajo de la solidaridad humana, tenemos que pronunciarnos y irnos hermanando porque ya hemos visto estos 40 años de neoliberalismo hasta dónde nos han llevado y cómo se imponen estos modelos en algunos otros países. Pues les agradecemos esta sesión y les decimos que tenemos nuevo ponente para el miércoles y vayamos ya avanzando. Por favor, revisen su texto, vayan leyendo, seleccionen los puntitos. Estos serán muy amplios, estos artículos. El cuarto, que es derecho a la educación, pues viene también, el cuarto es el cuarto de los trebejos, donde se mete todo lo que se dice que se va a hacer y no se hace, ¿verdad? Diferentes derechos quedan ahí en ese cuarto, así se le conoce al artículo cuarto como el cuarto de los trebejos. Ojalá y lo podamos rescatar y podamos hacer cosas interesantes. Pues muchas gracias, buenas noches, y si quieres cerrar la sesión,
Silvia y Gracias a todos por la participación y las aportaciones muy nutritivas. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente y pues sin más, muchas gracias, buenas noches.